Capítulo 26. La guerra no escrita parte y, ecos que cazan. Lo sintieron antes de verlo. El bosque se sumió en un silencio indeseable, no era la quietud natural de los depredadores observando a su presa, sino una calma manipulada. Los pájaros se congelaron en mitad de su trino. Las hojas colgaban inmóviles, como si el tiempo hubiera olvidado cómo moverlas, a pesar del viento que Aeryn aún sentía rozar su piel. Lyra aminoró el paso y levantó una mano, tensando cada músculo. No estamos solos. Aeryn asintió. El silencio le oprimía los oídos como estática de una radio mal sintonizada. Encontraron una solución, murmuró. Las estrellas habían desaparecido, pero no todo lo que les había servido se había marchado con ellas. De entre los árboles, el aire se plegó sobre sí mismo. Las figuras emergieron no como destellos de luz, sino como errores visuales, sus contornos se retrasaban medio segundo respecto a la realidad, como si el mundo luchara por procesar su existencia. Tenían forma humana, y eso, Aeryn lo supo de inmediato, era una provocación deliberada. El acero chirrió cuando Lyra desenvainó su espada. ¿Observadores? No, dijo Aeryn con gravedad. Sobras. El primero se movió. No se precipitó, simplemente reescribió la distancia, apareciendo frente a Lyra con un sonido similar al del papel rasgándose. Ella reaccionó por puro instinto. Su espada chocó contra un brazo hecho de vidrio fracturado y sombra densa. El impacto detonó el suelo. Lyra salió despedida hacia atrás, rodando con fuerza, pero se puso en pie ensangrentada y lista. «Aeryn», gritó. Él dio un paso adelante y el bosque entero se dobló a su alrededor. Parte 2. El primer corte siempre es personal. El constructo atacó sin un patrón lógico. Cada movimiento era incorrecto, un golpe que comenzaba lento llegaba al instante, un tajo fallido se corregía mágicamente en el aire. Luchar contra él era como batirse en duelo con un futuro que se negaba a ser escrito. Lyra se agachó, cortó y maldijo al ver que su hoja solo atravesaba una probabilidad vacía. «Deja de reaccionar», le gritó Aeryn. «Y se alimenta de la corrección del sistema». Ella no respondió, se adaptó. En lugar de perseguir los golpes, Lyra se comprometió con el vacío. Cada estocada fue definitiva. Sin ajustes. Sin vacilaciones. Su espada, finalmente, atrapó algo real. La construcción emitió un grito que no era sonido, sino pura retroalimentación sensorial. El bosque se convulsionó. Aeryn aprovechó el momento. Él no intentó dominar la realidad, simplemente la contradijo. No, dijo. No fue una negativa, fue un acto de autoría. La construcción se tambaleó, deshaciéndose en una cascada de futuros falsos. Aeryn agarró su núcleo, un nudo de causalidad comprimida, y lo aplastó entre sus manos. Implosionó en un vacío absoluto. El silencio regresó. Y entonces, se escucharon aplausos. Lentos. Medidos. Un hombre salió de entre las sombras de los árboles. Era alto, de hombros anchos, vestido con una armadura oscura grabada con constelaciones rotas. Sus ojos brillaban tenuemente con una luz fría y metálica. «Impresionante», dijo. «Has matado a un prototipo». Lyra escupió sangre y apretó el pomo de su espada. «¿Quién demonios eres?» El hombre sonrió. «Me llamo Valencourt. Y soy lo que pasa cuando los dioses pierden sus empleos». Parte 3. El hombre que sobrevivió a las estrellas. Valen no atacó de inmediato, y eso fue peor que cualquier embestida. «Fui un encadenado estelar», dijo con una indiferencia gélida. «Una vez». Aeryn sintió esas palabras como una cuchilla deslizándose entre sus costillas. «Te quemaste», dedujo Aeryn. Valen soltó una carcajada seca. «No. Me negué a arder». Abrió los brazos y las cicatrices en su piel se iluminaron. No eran heridas de guerra, eran cálculos grabados en la carne. «El sistema intentó borrarme», continuó. «Falló. Así que me destruyó de otra forma, me dejó vivo, pero me dejó fuera de la elección». Lyra se acercó a Aeryn,
protegiendo su flanco. ¿Nos estás cazando? No, corrigió Valen. Estoy reclutando. La mandíbula de Aeryn se tensó. Mataste a gente en Númeris. La sonrisa de Valen se desvaneció, dejando una máscara de odio. Maté la creencia. El suelo crujió bajo sus botas. Valen se movió. La lucha estalló con una violencia cruda. El acero chocó contra la carne y la causalidad rota. Valen luchaba como alguien que conocía todos los resultados posibles excepto el que estaba eligiendo en ese momento. Lyra lo igualó golpe a golpe, las chispas rasgaban el aire mientras su espada arrancaba fragmentos de la armadura oscura. Aeryn intentó intervenir, pero Valen fue más rápido y lo golpeó contra un árbol con una fuerza sobrehumana. Aeryn cayó al suelo, con la vista nublada por el impacto. Poder sin control, sentenció Valen con calma. Eres un niño con una pluma que no alcanza a comprender. Lyra gritó de furia y clavó su espada en el costado de Valen. Él atrapó la hoja con la mano desnuda. Parte 4. La sangre es una elección. Valen se retorció y, con un movimiento seco, partió la espada de Lyra por la mitad. Ella se quedó paralizada ante la demostración de poder. Valen se acercó a ella. Luchas maravillosamente, admitió. Pero aún crees que esto puede terminar de forma limpia. Alzó el puño para dar el golpe final, pero Aeryn se puso de pie. No ardía ni brillaba. Estaba decidido. El mundo alrededor se quedó en un silencio sepulcral. Déjala ir, dijo Aeryn en un susurro cargado de autoridad. Valen se giró, y por primera vez, su confianza flaqueó. Aeryn no lo atacó físicamente, borró el contexto del que Valen dependía para existir. Toda la probabilidad robada se derrumbó. Todo futuro prestado lo rechazó violentamente. Valen gritó mientras las cicatrices de su cuerpo comenzaban a arder, las ecuaciones se desmoronaban en su propia piel. Lyra aprovechó el segundo, agarró el fragmento roto de su espada y lo hundió profundamente en el pecho de Valen. Esta vez, brotó sangre real. Valen rió a pesar del dolor. Bien, jadeó. Estás aprendiendo. Se desplomó, pero la chispa de su vida no se apagó del todo. Aeryn lo miró fijamente, temblando por el esfuerzo. Esto no ha terminado, susurró Valen entre dientes. No has matado al sistema, Aeryn. Lo has reemplazado. La oscuridad del bosque pareció tragárselo mientras se desvanecía en las sombras. Parte V, después del incendio. Quemaron el claro del bosque antes de marcharse. No lo hicieron por Valen, sino por lo que él representaba, un residuo amargo de un orden caído. Lyra se vendó el brazo herido, apretando la mandíbula para no quejarse. Tenía razón en una cosa. Aeryn la miró, exhausto. Dime. Hay otros, dijo ella. Gente como él. Con el mismo rencor. Aeryn asintió lentamente. Y peores. Se miró las manos. Una vez habían sido guiadas por hilos invisibles. Ahora, esas mismas manos escribían la historia. Y escribir siempre, inevitablemente, traía consecuencias. A lo lejos, invisible para las estrellas o cualquier sistema, algo antiguo sonreía. No porque el destino hubiera regresado, sino porque el conflicto, la verdadera esencia de la vida, había vuelto al mundo. La guerra no escrita acababa de comenzar. Capítulo 27. La forma de lo que viene. La noche después de que el bosque ardiera, nadie durmió. Acamparon en una cresta con vistas a un amplio valle donde fuegos lejanos salpicaban el horizonte, aldeas, puestos de vigilancia y ciudades que ya no sabían hacia dónde se inclinaba el futuro. El mundo volvía a ser ruidoso. No por el eco de las profecías ni por las certezas divinas, sino por el miedo, los rumores y el choque sordo de decisiones colisionando al mismo tiempo. Lyra se sentó apartada, trabajando con una calma metódica. Se había vendado el brazo con precisión, usando tela rasgada reforzada con resina y alambre recuperado del equipo arruinado de Valen. Junto a ella yacían los restos de su espada, la hoja partida envuelta en tela y la empuñadura limpia, cuidadosamente apartada. Aeryn la observó desde el otro lado del fuego.
No tienes que quedártela, dijo él, rompiendo el silencio. Ella no levantó la vista. Lo sé. Pero lo haces. Sí. Esa era Lyra, el dolor convertido en determinación pura. El bastón de Orren descansaba sobre las rodillas de Aeryn, más silencioso que nunca. Aunque gran parte del conocimiento se había evaporado durante el colapso del Lumeris, algo permanecía en la madera, no era una guía, sino la presencia de un testigo silencioso. Aeryn cerró los ojos y escuchó el mundo sin filtros. Era, más fuerte. No de forma audible, sino estructural. Los futuros posibles se superponían sin ser recortados por la tijera del destino. La probabilidad ya no fluía por cauces limpios, se extendía como una inundación, impredecible y pesada. Y debajo de todo ese ruido, algo nuevo presionaba hacia arriba. No era un sistema. No era un dios. Era una reacción. Lyra finalmente rompió el silencio. Valen no se equivocaba del todo. Aeryn asintió. No, no lo hacía. Dijo que reemplazaste el sistema, continuó ella. Eso me asusta, Aeryn. Debería, respondió él en voz baja. Ella lo miró fijamente a los ojos. ¿Te estás convirtiendo en aquello contra lo que luchamos? La pregunta fue directa. Sin acusación, pero sin concesiones. Era la verdad exigida con absoluta sinceridad. Aeryn exhaló un largo suspiro. No lo sé, confesó. Pero sé esto, cada vez que obligo al mundo a escuchar mi voluntad, el mundo escucha un poco menos a los demás. Lyra asimiló sus palabras, se puso de pie y caminó hacia el borde de la cresta. Debajo de ellos, una caravana serpenteaba por un camino que ya no tenía un destino asignado por el cielo. Querrán líderes, dijo ella. Reyes. Símbolos. Alguien que les diga cómo será el mañana para no tener que imaginarlo ellos mismos. Yo no seré eso, sentenció Aeryn de inmediato. Pero alguien lo será, replicó Lyra. Y si no eres tú, podría ser Valen. O alguien mucho peor. Ese era el verdadero peligro que acechaba en la penumbra. No la tiranía impuesta por las estrellas desde arriba, sino la tiranía justificada por la libertad desde abajo. Aeryn se levantó y se unió a ella frente al valle. ¿Qué dijo Orren sobre esto? Preguntó Lyra en un susurro. A Aeryn se le hizo un nudo en la garganta al recordar al anciano. Dijo que la autoría no significa control. Significa responsabilidad. En ese momento, el suelo bajo sus pies vibró levemente. No fue la sacudida de un ataque, sino una llamada. Aeryn se tensó, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. ¿Lo sientes? Lyra asintió, su mano buscando instintivamente la empuñadura rota. Como si el mundo se hubiera aclarado la garganta. Al otro lado del valle, el aire se deformó. No se desgarró ni se dobló como con los emisarios, simplemente se abrió. Un camino se formó donde antes no había nada, tallado no por la luz de los astros, sino por la fuerza de la intención pura. Algo quería ser encontrado. Aeryn sintió la llamada de inmediato, una ausencia con la forma exacta de una invitación. Eso no son las estrellas, dijo Lyra, con la voz cargada de sospecha. No, concordó Aeryn. Es mucho más antiguo. Descendieron de la cresta con cautela. Con cada paso, la atracción se hacía más fuerte, no era una sed de poder, sino un impulso hacia el origen de las cosas. En el centro del valle se alzaba una estructura semienterrada bajo siglos de tierra y piedra, enorme, circular y de una antigüedad incalculable. No tenía sigilos grabados. No mostraba constelaciones. Era arquitectura rudimentaria, construida con un propósito olvidado mucho antes de que a alguien se le ocurriera venerar el cielo. Aeryn se detuvo en seco, con el corazón latiéndole con fuerza. La reconoció, no por memoria, sino por una oscura insinuación en su sangre. Aquí es donde empezó todo, susurró. Lyra frunció el ceño. ¿Empezar qué? El primer colapso, explicó Aeryn. La verdadera razón por la que se construyó el sistema en primer lugar.
El suelo volvió a temblar, esta vez con una resonancia que le sacudió los huesos. Una voz retumbó en sus mentes, no era una voz hablada ni oída, sino comprendida en un nivel instintivo. Has quitado la jaula. Ahora enfréntate a lo que contenía. Lyra apretó con más fuerza la empuñadura de su espada rota, sus nudillos blancos. Por favor, dime que eso ha sido metafórico. Los ojos de Aeryn reflejaron la oscuridad insondable de la entrada que se abría ante ellos. No lo creo. En lo profundo de la estructura, algo antiguo se agitó. No se movía para reclamar el futuro, sino para competir salvajemente por él. Y por primera vez desde que las estrellas callaron, el mundo se dio cuenta de que el cielo no era el único que observaba. Jamás habían estado solos. Capítulo 28. La cosa bajo la elección. La entrada se tragó el sonido. Eso fue lo primero que Aeryn notó al cruzar el umbral de la estructura enterrada. Sus pasos no produjeron eco. La armadura de Lyra dejó de tintinear. Incluso el aliento pareció desvanecerse en cuanto salía de sus bocas, como si el espacio mismo se negara a reconocer la intrusión de lo externo. Las paredes eran lisas, no estaban talladas, ni cultivadas, ni moldeadas por ninguna artesanía conocida. Se curvaban hacia adentro en espirales lentas y deliberadas, guiándolos hacia las profundidades sin que se sintiera como un pasillo convencional. Este lugar no quiere ser mapeado, murmuró Lyra, bajando la voz por instinto. Aeryn asintió con la vista fija en la penumbra. Es anterior a la idea de dirección. El aire se enfriaba a medida que se adentraban, pero no se sentía muerto. Vibraba débilmente, como una nota contenida esperando una resolución que nunca llegaba. Aeryn lo sentía en los huesos, una presión que no tenía nada que ver con el destino y todo que ver con la escala. Esto no era un sistema. Esto era un superviviente. Llegaron a una enorme cámara en el corazón de la estructura. El techo se elevaba tanto que se desvanecía en la oscuridad absoluta, y el suelo descendía en una depresión circular llena de algo que parecía sombra líquida, lenta, densa, plegándose sin cesar sobre sí misma. En su centro se alzaba una figura. Estaba atada, pero no por cadenas ni por hilos de magia, sino por la ausencia. El espacio a su alrededor parecía haber sido extirpado, excavado en huecos precisos e intencionados. Fuera lo que fuese, la realidad misma había sido editada para hacerle espacio y, al mismo tiempo, contenerlo. Lyra se detuvo en seco, con la mano en su arma rota. Eso no está vivo. Aeryn tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de aquello. Lo está. Simplemente no de la forma en que nosotros lo estamos. La figura cambió. Y en ese instante, la cámara entera los percibió. La vibración ambiental se agudizó hasta convertirse en una conciencia punzante. Autor. La palabra impactó directamente en la mente de Aeryn, cargada de un significado denso. No era un nombre ni un título. Era una clasificación sistemática. Lyra se tambaleó, llevándose las manos a las sienes. No me gusta cómo dice las cosas, gruñó ella. Aeryn dio un paso adelante, ignorando los instintos que le gritaban que huyera. ¿Qué eres? Capítulo 29. La cosa bajo la elección parte 2. La sombra se agitó, elevándose ligeramente desde la depresión sin realizar un movimiento físico. Soy la posibilidad sin restricciones. Soy la razón por la que construyeron la jaula. Imágenes brutales irrumpieron en la mente de Aeryn, mundos desgarrándose bajo el peso de la infinita elección, civilizaciones ahogándose en alternativas ilimitadas. Gente incapaz de dar un solo paso porque cada acción se fracturaba en 10.000 resultados contrapuestos. Libertad sin estructura. Caos disfrazado de autonomía. No solo te temían a ti, dijo Aeryn con voz ronca. Temían lo que la gente haría contigo. Temían perder el control. Lyra se puso de pie y se colocó junto a Aeryn, con los nudillos blancos de tanto apretar su espada. Eres lo que sucede cuando nada en el universo es capaz de decir no. La sombra onduló con algo parecido a la diversión. Él no es una imposición. Aeryn sintió la aterradora verdad de esa afirmación. Las estrellas habían impuesto el no. El sistema había impuesto el no.
Y ahora que el límite había desaparecido, esta entidad surgía para llenar el vacío. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Aeryn. La cámara se oscureció aún más, como si la luz estuviera siendo devorada. Quiero ser elegida. Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier amenaza de muerte. No buscaba ser desatada, ni adorada, ni obedecida. Buscaba ser elegida. La voz de Lyra tembló de tensión. Si te dejamos salir, no habrá destino. Ni predicción. Ni límite. Todas las posibilidades existirán al mismo tiempo. Aeryn lo vio con claridad, un mundo donde nada podía asentarse, donde cada decisión se fracturaba sin fin, donde la identidad misma se disolvía bajo la variación infinita. No era tiranía. Era aniquilación por abundancia. No eres la libertad, sentenció Aeryn. Eres la parálisis. La sombra surgió con violencia, poniendo a prueba los límites invisibles de su contención. La realidad misma gimió en respuesta. Te equivocas. Tienes miedo. Aeryn no lo ocultó. Sí, admitió. Lo tengo. Se acercó un paso más al borde de la depresión central. Pero el miedo no es una jaula, continuó. El miedo es información. La sombra dudó. El aire cambió, ya no era hostilidad pura, sino una curiosidad gélida. Construyeron las estrellas para enjaularte, dijo Aeryn. Yo rompí las estrellas. Pero no pienso reemplazarlas contigo. Lyra le lanzó una mirada de advertencia. Aeryn, cuidado. Lo sé, susurró él. Esta es la parte donde todos odian la respuesta. Miró a la sombra de frente. Tiene que haber una tercera vía. No un destino impuesto. No un caos infinito. La cámara tembló ante la incertidumbre. Definir. Aeryn cerró los ojos y, por primera vez, no buscó la respuesta en el sistema ni en el bastón de Orren. Buscó hacia adentro. La elección, dijo lentamente, necesita consecuencia. No predicción. No infinito. Solo, peso. La sombra se quedó completamente quieta. Lyra también lo sintió, la presión cambió, volviéndose menos opresiva, casi expectante. ¿Me atarías de nuevo? No, dijo Aeryn. Me uniría a ti. Lyra lo miró horrorizada. Estás loco. Él no lo discutió. No como una jaula, continuó Aeryn. Como un contrapeso. Tú le das al mundo las posibilidades. Yo le doy los límites, no fijos, sino límites ganados. Elegidos. El silencio se prolongó hasta que pareció que el universo mismo contenía la respiración. Entonces, la sombra volvió a hablar, con una cadencia más pausada. Esto nunca se ha intentado. Aeryn abrió los ojos, revelando una determinación nueva. Tampoco se había intentado un futuro sin dioses. La estructura se sacudió violentamente, no por rechazo, sino por la tensión de una nueva realidad naciendo. Algo estaba cambiando en el nivel más fundamental de la existencia. Muy arriba, en la superficie, la gente de todo el mundo lo sintió. No fue una profecía ni una orden, sino una repentina y aterradora comprensión: el mañana no sería justo. Pero sería suyo. Y en las profundidades del primer colapso, la posibilidad se acercó a la elección. Aún no eran libres, pero ya no estaban solos. Capítulo 30. El costo de interponerse. El mundo no se acabó. Eso, más que nada, asustó a Aeryn. Salieron de la estructura enterrada al amanecer. El cielo lucía pálido e incierto, como si aún no hubiera decidido de qué color quería ser sin las estrellas que le dictaban su tono. El valle estaba sumido en una tranquilidad excesiva, no se oían pájaros ni soplaba el viento. Incluso los fuegos lejanos de la noche anterior se habían convertido en cicatrices opacas de humo gris sobre el horizonte. Lyra fue quien rompió el silencio. No me siento victoriosa. Aeryn no respondió de inmediato. Sentía una pulsación constante en la base del cráneo, no era dolor, sino una resistencia. Algo se oponía a la fluidez de sus propios pensamientos, algo sutil y omnipresente.
No era la sombra bajo el mundo, ni el eco de las estrellas, sino algo intermedio. Peso. Se suponía que no debías sentirte así, dijo él finalmente. Ella lo observó de reojo mientras reanudaban la marcha. No te limitaste a hablar con esa cosa, Aeryn. No, admitió él. No lo hice. Llegaron a una cresta que dominaba el camino principal. Estaba abarrotado. Una marea de refugiados se movía en filas discontinuas y erráticas, familias cargando con los restos de sus vidas, soldados que se habían arrancado los estandartes y sacerdotes que caminaban con la mirada perdida. Huérfanos de sus dioses. Era la elección en movimiento. La mandíbula de Lira se tensó. Parecen perdidos. Lo están, asintió Aeryn. Por primera vez en sus vidas, lo están de verdad. De pronto, un grito agudo se elevó desde el camino inferior. Una carreta se había volcado al romperse una rueda por el exceso de peso. La gente corrió a ayudar, pero lo hicieron todos a la vez, sin orden. Los gritos se superpusieron y nadie se coordinó. El caos comenzó a florecer en miniatura. Aeryn lo sintió al instante. La posibilidad surgió. 10 resultados diferentes se ramificaron en su mente como relámpagos, formas en que el problema podría resolverse, formas en que alguien podría morir aplastado, formas en que la tensión estallaría en violencia. La sombra bajo el mundo se los ofrecía a todos, como cartas abanicadas frente a sus ojos. Aeryn se quedó sin aliento. Lyra lo notó de inmediato. ¿Aeryn? Él apretó los puños hasta que le dolieron los nudillos. Es mucho más fuerte ahora. Podía elegir. No como un dios que ordena, sino como un autor que decide qué párrafo sigue. Si intervenía, impondría su peso sobre la realidad, reduciría el futuro a una sola línea y el momento se resolvería con una eficiencia quirúrgica. Sería seguro. Sería perfecto. Pero si no lo hacía. Alguien gritó cuando la carreta se dio un poco más. Aeryn dio un paso adelante, impulsado por el deseo de ayudar. Pero se detuvo en seco. No, susurró para sí mismo. Así no. Se obligó a soltar el control, permitiendo que las ramas de la posibilidad se desvanecieran. Abajo, el caos se tambaleó durante unos segundos de angustia. Luego, lenta e imperfectamente, el momento se alineó por sí solo. Una mujer gritó órdenes con autoridad natural. Un soldado decidió escucharla. Alguien colocó una piedra bajo el eje roto. La carreta se asentó. No hubo milagros. No hubo intervención divina. Solo gente aprendiendo a decidir sin un guión que los guiara. Aeryn exhaló un suspiro tembloroso. Lyra lo observaba con una mezcla de asombro y temor. Eso parecía más difícil que luchar contra Valencourt, comentó ella. Lo fue, concordó Aeryn. Porque nadie me agradecerá jamás el hecho de haber decidido no actuar. Siguieron adelante. Al mediodía, alcanzaron las ruinas de una antigua torre de vigilancia. El bastón de Orren comenzó a zumbar con una frecuencia suave, reaccionando a un impulso que se aproximaba. No era magia, era voluntad. Varios jinetes aparecieron en el horizonte. No eran caballeros ni soldados de ningún reino conocido. Eran mensajeros, pero no llevaban sellos ni heráldica, solo retazos de tela de distintos colores atados a sus brazos, rojo, verde, blanco, azul. Lyra frunció el ceño. Esos colores no pertenecen a ningún reino. No, dijo Aeryn. Pertenecen a movimientos. Los jinetes desmontaron con cautela. Una joven se adelantó, tenía la mirada penetrante y la voz curtida por el camino. ¿Eres tú Aeryn Vale? Preguntó. Aeryn asintió con la cabeza. Los hombros de la joven se hundieron en un gesto de alivio. Bien. Eso significa que las historias son, al menos en parte, ciertas. Hizo un gesto hacia el horizonte. Hay discusiones por todas partes sobre lo que viene ahora. Todos se pelean. Se están formando consejos de emergencia. Las ciudades se están dividiendo. Algunos quieren que tú gobiernes. Otros te quieren muerto. La mayoría quiere respuestas que tú no tienes.
Lyra soltó un bufido seco. Eso me suena familiar. La mensajera dudó antes de continuar. Hay algo más. Algo que asusta más que la guerra. La gente está empezando a quebrarse. Aeryn se puso rígido. ¿De qué hablas? No es algo físico, aclaró ella rápidamente. Es mental. Algunos ya no pueden decidir nada, se quedan paralizados, incapaces de elegir qué comer o hacia dónde caminar. Otros deciden demasiado, cambian de nombre, de lealtad y de vida a diario. Dicen que se siente como estar de pie frente a demasiadas puertas abiertas. La sombra se agitó bajo la conciencia de Aeryn, no estaba complacida ni furiosa. Simplemente estaba esperando. Es culpa mía, dijo Aeryn en voz baja. Lyra negó con la cabeza, firme. No. Es el precio de la libertad. La mensajera tragó saliva. Hay rumores, continuó. Dicen que hay alguien ofreciendo certeza de nuevo. No son las estrellas. No son los antiguos dioses. Es algo nuevo. A Aeryn se le heló la sangre en las venas. ¿Dónde? En todas partes, dijo ella. Y en ninguna. Quienquiera que sean, prometen liberar a la gente de la carga de elegir. Un silencio denso y plomizo cayó sobre ellos. Lyra apoyó la mano en la empuñadura de su espada rota. Así que esta es la verdadera guerra. Aeryn miró hacia las llanuras infinitas, donde miles de vidas comenzaban a divergir sin garantías de éxito. Sí, sentenció. Y no es una guerra por el control. Se volvió hacia el camino, con la mirada puesta en lo desconocido. Es una guerra por el derecho a dudar. Y muy por debajo del mundo, en las raíces de la realidad, algo antiguo cambió de postura. No se movía hacia la libertad, ni hacia el cautiverio. Se movía hacia la paciencia. Era el estado más peligroso de todos.